relación, por decirles algo, ¿no? Las exportaciones en función del PBI y el consumo, ¿no? Entonces, si yo sé que entre consumo y PBI hay una relación, por decirte algo, ¿no? O sea, yo puedo hacer esto, yo puedo decir el consumo es igual a 0.8 de PBI más B sub T, por decirte algo, ¿no? ¿De dónde viene esto acá? Viene de otro estudio que ya se hizo, ya se calibró, ¿no? Se hizo una matriz como producto, lo que sea, y se estableció esto acá. Entonces yo lo que podría hacer es reemplazar el consumo en función del PBI y podría obtener directamente una relación, ¿no? De esta forma, es decir, importaciones, beta 0, beta 1, sí, beta 1, vamos a poner acá beta 1 tilde, PBI, más un error diferente de tilde, ¿no? Donde este B1 tilde es beta 1 original más 0.8, etc. De esa forma desapareces el problema, porque ya tendrías la relación de estas dos variables la estás manifestando por esa relación a priori, información a priori que tienes de otro estudio. ¿Bien? Muy bien. Otra solución que tenemos y que está relacionada justamente a una de las causas. Recuerda que habíamos dicho que la multipolaridad también se presenta cuando las variables tienen tendencia lineal explicativas, ¿correcto? Y se meten en el mismo modelo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para desaparecer esa colinealidad generada por la tendencia lineal? Pues lo que tenemos que hacer es diferenciar la serie, ¿no? Y trabajar con estas tasas de crecimiento. Podrías eliminar la tendencia con un método que se llama extracción de tendencia, que se ve de tiempo, o podrías tener que diferenciar la serie, ¿no? Para poder desaparecer. ¿Cuál es el costo? ¿No? Todo tiene un costo. El costo en ese caso es que cuando tú eliminas la tendencia desaparece la información. O sea, la tendencia te da información. En este caso de largo plazo. Tú la desapareces, estás volando el modelo de información que puede ayudar a proyectar, por ejemplo, la serie de largo plazo. Y la última técnica que se presenta acá como alternativa es recurrir a técnicas vinculadas a, por ejemplo, componentes principales, técnicas multivariantes, donde lo que se va a hacer es colapsar el conjunto de variables explicativas en un conjunto diferente, donde ese conjunto diferente tenga variables directamente ortogonales, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Vamos a hacerlo por ahí. Es como es lo siguiente, ¿ya? Es esto, ¿ya? Yo tengo acá un modelo y la técnica de componentes principales dice lo siguiente. Vamos a convertir estas tres variables explicativas en tres componentes principales. Así, digamos. Tengo x1, tengo x2 y tengo x3, ¿verdad? Tengo la información de esas tres variables. Entonces lo que vamos a hacer es establecer tres componentes. Voy a llamarlo por Z1, Z2 y Z3, las cuales van a ser ortogonales. ¿Ya? O sea, estos componentes van a ser ortogonales. Ya le voy a poner el valor esperado
factores son una combinación lineal de las variables experimentales. ¿Ok? Con la característica de que estas tres variables van a ser ortogonales. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a garantizar de que estas variables sean ortogonales? ¿No? Evidentemente, lo que va a garantizar que sean ortogonales es justamente estos pesos de acá. O sea, lo que va a hacer la técnica es encontrar los pesos mediante los cuales estas se transforman en los componentes, garantizando que el resultado sea completamente ortogonal. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, lo que va a pasar de forma recurrente es que cada componente principal va a almacenar información de esas tres variables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El primer componente podría almacenar el 80% de la información de estas tres, el segundo podría ser el 10% y la tercera el 10% restante. O sea, la información que tienen que generar esas tres debe cubrir el 100% de la información de esas tres variables. El primer componente siempre va a cubrir más información y el último va a cubrir menos información. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el tema con esto? O sea, uno puede decir, ah, mira, qué interesante. A partir de esta técnica, las variables originales se están convirtiendo en nuevas variables y estas variables son ortogonales. Lo que nos quiere decir que si yo utilizo estas tres en lugar de las originales en la regresión, sus parámetros estimados serían sesgados. No puede decir eso. O sea, es decir, si tú haces una regresión de Y versus el componente 1, el componente 2 y el componente 3, tú puedes decir, ah, mira, estos como son ortogonales, no van a tener ningún problema en cuanto a, no van a tener ningún problema ni en la identificación de los parámetros, ni tampoco en la varianza, por ejemplo. O sea, la varianza de estas tres debería ser la varianza mínima, ¿correcto? Si yo hago el factor de expresión de varianza de estos tres coeficientes, debería ser 1. Que no tiene ninguna relación con lo hemos visto, ¿cierto? Como son completamente ortogonales, el factor de expresión de varianza de dos coeficientes vale 1. ¿Sí? Y uno puede decir, ah, ya, pues este sería el nuevo modelo. ¿Ok? Uno podría decir eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que por la forma en la cual se han determinado o construido estos componentes, tú no puedes interpretar el parámetro de cada uno de ellos. O sea, tú no podrías saber si este parámetro se debe a la información de X1, X2, X3. O sea, es imposible hacer. Está combinado todo. ¿Sí? Por eso justamente aquí está la notación, ¿no? Es un modelo transformado, pero que debido a la forma en que está hecho, puede no resultar fácil la interpretación de las nuevas variables. Ahora, ¿por qué dice puede no resultar fácil? Porque algunas veces sí lo es, o sea, sí podría ser. Pero eso ¿cuándo ocurriría? Ocurriría, por ejemplo, cuando este componente tiene, no sé, por decirte algo, más del 90% de la información de él y menos del 1% de estos de acá. Con lo cual puedo decir que este componente está asociado más a este valor de acá. Podría ser en ese caso, pero por lo general los componentes combinan toda la información, o sea, toda la información de todas las variables de Dios. Entonces, aquí, eso es justamente lo que hace que sea difícil la extracción de una interpretación, perdón, de los coeficientes estimados. ¿Sí? Justamente en el mismo libro de Rivas Llosa tenemos también una referencia a este método. Rivas Llosa muy, como digo acá, de forma muy didáctica, hace lo siguiente. Que dice, mira, tienes acá 5 explicativas y las 5 explicativas tienen diversa información, obviamente relacionada, por lo cual hay multicolorialidad. Por ejemplo, esta explicativa 1 tiene información cuadrados, triangulitos, una estrellita y círculos. Esta tiene cuadrados, triángulos y círculos. Esta tiene cuadrados, triángulos y círculos. Esta tiene cuadrados, triángulos y círculos. Y triángulos, cuadraditos y círculos. O sea, todas tienen cuadrados, triángulos y círculos. Tienen relación lineales. Entonces,
¿qué es lo que hace la técnica? La técnica dice, ok, de esas 5 variables vamos a poder considerar 5 componentes, donde cada componente va a considerar una parte de esa información. Por ejemplo, el componente 1 va a considerar solo los circulitos, el componente 2 solo los cuadrados, el componente 3 solo los triángulos, el componente 4 con la estrellita y el componente 5 nada, porque no queda nada. Pero la idea es que acá la información de estos componentes ya no se relaciona uno con el otro. Este tiene solo círculos, este tiene solo cuadrados. Cuadrados con círculos son ortogonales. Cuadrados con triángulos son ortogonales. Triángulos, cuadrados y círculos con estrellitas son ortogonales. ¿Sí? Esta es de forma gráfica lo que yo. ¿Sí? Entonces, cuando se hace eso, o sea, la forma, la técnica que tenemos que recurrir para hacer eso es esta que está acá. Una pequeña fórmula que es muy didáctica. Lo que dicen los autores es, partamos de que la matriz de componentes principales es una transformación lineal de las variables aplicativas, que justamente lo que hace es esto. Cada componente le encuentra como una combinación lineal de las aplicativas originales. Y además, por aquí, acá hay una condición. Ahí está, ¿no? O sea, esta es una forma, esta de acá es la forma técnica en la cual se evidencia de que son ortogonales. Lo que nos dice la técnica es, oye, mira, tú transformas la matriz original con una matriz A, ¿no? Tú dices Z es igual a por X, y tú sabes que la matriz de varianza con varianza de X es B, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es hacer que esta matriz de varianza con varianza que existe, que es diferente de una diagonal, se vuelva una diagonal. ¿Por qué? Porque una matriz diagonal, ¿qué elementos tiene fuera de diagonal? Tiene ceros, ¿no? Entonces, si no hay relación entre los elementos cruzados, eso debe ser una diagonal. Entonces, es justamente lo que se hace, ¿no? Dice, ok, lo que tenemos que hacer entonces es encontrar una matriz diagonal a partir de eso. No, es un problema de optimización, es un problema, entonces, se vuelve un problema de optimización, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es encontrar, o sea, el objetivo de este problema va a ser encontrar esto, sujeto a que se tiene que cumplir esta forma de orden. ¿Sí? Y eso justamente lo que, bueno, en esos tiempos, ¿no? Yo con Castro, lo hablaban en Excel, ¿no? En ese tiempo todavía Jim no tenía. Y acá te relata justamente la forma en la que se hace. Un solver, como es. Justamente acá creo que consideran PBI y consumo, ¿no? Y luego aplicar la técnica. Otra cosa también que se considera en esta optimización es que la suma de los elementos al cuadrado, o sea, la suma de esos elementos al cuadrado es 1. ¿Sí? También. Para controlarlo, no sé si hay una restricción para poder garantizar valores únicos, porque si no haces eso, podría ser infinitos valores. ¿Ya? Bueno, afortunadamente, nosotros no vamos a tener que hacer esto de acá, esta técnica de arriba que usar en Excel, si no lo vamos a hacer en equilibrio ya lo tiene. Sin embargo, sí sería bueno que ustedes también lo revisen, porque aquí les va el paso a paso de cómo se trabaja la técnica de componentes principales. ¿Okay? Este es el capítulo 4, sección 4 del libro de Gregorio Castro. Entonces, nosotros vamos a aplicar esta técnica de componentes principales aquí, en esta parte. Le voy a tratar de una pequeña foto acá.
chicos, chicas, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder implementar la técnica de componentes principales en híbridos? ¿No? Lo que hacemos es generar un grupo de las tres variables, ¿sí? En este caso estoy llamando grupo 5, y lo que voy a hacer es simplemente aplicar este comando, ¿no? Voy a agarrar el grupo G5 que acabo de crear, punto .pcom, o sea, principal components, seguido de el nombre de los componentes. En este caso tengo que colocar tres componentes, que son tres las variables. Y luego le voy a decir a Saba que me muestre los componentes y que luego me muestre la matriz de correlaciones de esos componentes. La matriz de correlaciones debería ser obviamente una matriz identidad, porque entre los componentes no debería haber ninguna correlación. ¿Correcto? Ahora vamos a ver. Muy bien. Ah, ya. Me dice que ya estaba la tablita, la voy a... Y ahora sí. Ahí está. ¿Ustedes pueden ver claramente esta matriz? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Y qué tenemos? Es una identidad prácticamente porque esos términos que están aquí son como términos elevados a la 10 a la menos 17, 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Es prácticamente 0. ¿Sí? Entonces, con lo cual corroboramos que efectivamente la matriz de correlaciones es igual a 1 en efecto de los componentes. Y el resultado de la técnica de componentes principales se va a ver acá. ¿No? Que vamos a subir a continuación. ¿Qué nos dice este resultado? Mira, este resultado nos dice, mira, tienes tres componentes y esos tres componentes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a capturar la información de las tres variables. ¿Quién es el componente que captura más información de las tres variables? El componente 1. ¿Cómo sé eso? Porque de todo el 100% de la información, ojo, cuando me refiero a información, me refiero a variabilidad de la variable. O sea, del 100% de la variabilidad de las tres variables, el 68.75% es capturada por el componente 1. El 30.74% por el componente 2 y el 0.5% por el componente 3. ¿No? Si ustedes miran acá esta columna que se llama proporción acumulada, vemos que si yo sumo las tres, se completa el 100%. ¿No? O sea, con lo cual tendríamos que el componente 1 es el que tiene la mayor importancia. ¿Sí? Ahora, ¿y eso cómo se puede ver? Mira, ¿te acuerdas que yo te dije que íbamos a tener coeficientes? ¿Cuántos coeficientes tenemos que tener acá? Si son tres componentes o tres variables, serían 9 coeficientes. Esos 9 coeficientes están aquí. Los coeficientes de la primera línea, que son W11, W12 y W13, están acá. Los W21, W22 y W23 están aquí. Y finalmente W31, W32 y W33 están aquí. ¿Está? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ver que X1, su mayor parte de esa información, ¿de dónde viene? El componente 1 y el componente 3. X2, el componente 1 y el componente 3. Y el X3, de dónde viene mayor información, mayormente, del componente 2. ¿Sí? Entonces ahí justamente viene lo que les decía, ¿no? Tú puedes identificar qué componentes se asocian más con una variable y poder indirectamente asociar su parámetro con el parámetro de la variable original. ¿No? Acá, por ejemplo, podrías asociar con el X3. ¿No? Pero en el caso de 1 y 2, ahí sí no se puede, porque vemos que hay un efecto combinado. ¿No? Se puede. Podrían decir, oye, el componente 1 es asociado con el componente X1 y el componente 3 es asociado con X2. No. Y los dos componentes están influenciando a esas dos variables. ¿Okay? Y eso naturalmente, ¿por qué? Porque son variables que están colineadas, son colineantes. ¿No? Cómo se construye. Muy bien, bueno, acá está
problema es que los parámetros en esta relación no se pueden interpretar. No sabes, Z1 y Z2 alimentan a X1 y X2. Alimentan 1 y 3, perdón. 1 y 3 alimentan a X1 y X2 y X3 es lo que puedo asociar con X2, pero estos parámetros no los puedo interpretar. Entonces, ¿por qué se utiliza la técnica? No se dirán. Pero no se utiliza porque de esta forma yo puedo utilizar toda la información disponible. ¿Te das cuenta? Porque estoy utilizando el 100%. ¿Y por qué utilizaría toda la información disponible? Con el fin de hacer predicciones. ¿No? Lo que yo les decía, las técnicas de Machine Learning. Esta es una técnica de Machine Learning. ¿Sí? Que te permite extraerle toda la información posible a todas las variables, sin omitir ninguna de ellas. Porque haciendo eso, tendrías mayor capacidad predictiva, ¿no? Acá se puede ver, por ejemplo, el R cuadrado usado este modelo es mayor que el modelo cuando tú mides una variable, ¿no? Si tú comparas este de acá con el modelo que le he llamado modelo, creo que 3, y comparas el R cuadrado usado, ¿verdad? Está por ahí, creo, ¿no? Está por ahí, para ver posibilidades artificiales. Pero si utilizáramos data real, el R cuadrado costado del modelo de la izquierda sería de todas maneras mayor que el R cuadrado de la derecha. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que acá el de la derecha le está ganando porque retirando la variable x1 tenemos como que se mantiene el R cuadrado, ¿no? Y el costo de la pérdida de grado de libertad pues termina haciendo de que esto se vea mayor que este de acá. ¿No? ¿Eso por qué? Porque yo cuando he diseñado X1 y X2 en mi modelo artificial he puesto prácticamente como que X2 recoge toda la información de X1. ¿No? Entonces, estos dos modelos explican lo mismo, pero este lo hace con un costo menor porque tiene una variable menos. Este tiene 3. Claro. Por eso le gana, pero por poquito, ¿te das cuenta? Por poquito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces la técnica de componentes principales. ¿Okay? Ahora, hay otra técnica también que no la vamos a ver, que es una técnica de Machine Learning, que se llama la técnica del Rich. Que es esta que está acá, o también llamada la técnica de cresta, la técnica por cordillera. Y es una técnica que lo que hace es aliviar el problema generado por la presencia de multicollinealidad. ¿No? ¿En qué sentido? ¿No? ¿Se acuerdan que cuando había multicollinealidad exacta, la matriz X compuesta de X es libre? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica? Ok, no te preocupes. Si queremos que sea invertible, hay que añadir un elemento de R por D. ¿Sí? De tal forma que este R por D es diferente de 0 y garantizaría que este elemento sea invertible. Ahora, ¿cómo se establece R por D? No, pero D primero es una matriz diagonal y R es un parámetro escogido arbitrariamente. Lo que hace la técnica, ¿no?, es tabular entre distintos valores de R y encontrar pues, el valor que minimice el error cuadrático medio de este parámetro estimado. ¿Okay? Muy bien. Y esto justamente es lo que les decía, ¿no? Esta técnica es una técnica de Machine Learning
en cero. Y eso lo hago. A ver, vamos a hacer otro programa. A ver, vamos a ver ya. O sea, tenemos esto, ¿no? Tenemos salarios, modelo econométrico, salario depende únicamente del sexo de la persona. Está haciendo. Muy bien. Entonces yo digo lo siguiente. ¿Cuál es el valor esperado del salario cuando el individuo analizado es un varón? Tomando como referencia esto, la codificación. Entonces, esto como sería esto. Beta 0 más beta 1 por el valor de B1, que vale 0, más el valor esperado, como sub I, dado que B15. ¿Pero esto cuánto vale? 0. Esto vale 0 y esto me queda beta 0. ¿Ok? ¿Se ve? Y hago lo mismo ahora con el salario esperado, pero para una mujer. ¿Cuánto es el salario esperado porque es una mujer? Beta 0, beta 1 por 1, más 0. O sea, ¿cuánto sale? Beta 0 más beta 1. Perfecto. Con lo cual, ¿qué concluimos? Concluimos que beta 1 es la diferencia del salario esperado de una mujer respecto a un varón. ¿Sí? O sea, a ver, te estoy diciendo acá. Si tú, entonces me dices, ok, ¿qué cosa es beta 1? Beta 1 es la resta del valor esperado del salario cuando D1 vale 1 versus el valor esperado del salario cuando esto vale 0. O sea, repito, con esto que estamos diciendo que el valor del parámetro beta 1 que multiplica la DAMI es el parámetro que refleja la diferencia de salarios esperados entre un varón, entre una mujer respecto a la categoría base que es un varón. ¿Sí? O sea, no es un impacto marginal, sino es una diferencia de salarios por el efecto del sexo. ¿Sí? Muy bien, eso es lo primero que quería comentar. Acá lo mismo, ¿no? Si yo cambiara en lugar de llamar 0 al varón, si llamo a la mujer 0 y al varón 1, ¿qué cosa sería la beta 1? En este nuevo modelo sería la diferencia del salario esperado de un varón respecto al de una mujer. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la categoría base. O sea, cuando tú cambias la base y colocas a cierta categoría con 0, la interpretación del parámetro siempre va a ser respecto a esa categoría. ¿Sí? Muy bien. Ok. No lo vemos. Bueno, ahora, profesor, una pregunta, no puede ser, ¿no? Una pregunta, profesor. ¿Por qué no incluir a las dos áreas? Varón, mujer, o sea, o no, a ver, ¿por qué no? Ya, ¿por qué no incluye las dos DAMI, profesor? O sea, usted tiene una DAMI cuando el varón es 0, otra DAMI cuando la mujer es 0, pero mete las dos, pero se va a tener todo para la mujer. Cuando tú haces eso, va a haber un pequeño, bueno, un gran problema. El problema que se va a generar es conocido como la trampa de la regla. ¿Sí? ¿Por qué se llama trampa de la regla?
hay polinomialidad perfecta, eso no es invertible. Correcto. Entonces eso se le conoce como la trampa de la variable dummy. O sea, tú no puedes considerar a todas las dummy de forma simultánea. Solamente tienes que considerar a una de ellas y excluir del modelo a la otra. O sea, no puedes considerar al varón y a la mujer a la vez. Tienes que considerar una de las dos. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, la trampa de la variable dummy, si alguna vez ustedes quieren desarrollar la trampa de la variable dummy, se refiere a el fenómeno donde te incorporas a todas las dummies de tal forma que se genere un problema de multipluralidad exacto o perfecto. ¿Bien? Haciendo que el modelo no se pueda hacer. ¿Okay? Muy bien. Bueno, este último párrafo no lo voy a mencionar, es un análisis más estadístico, no psiconométrico, pero la variable de ANOVA sirve para eso. Perdón, el modelo de ANOVA, pero no lo voy a mencionar. Y voy a ir al modelo de ANOVA. ¿Qué más? Ya. Acá, por ejemplo, tengo yo una nueva variable dummy que es el lugar de residencia de la persona. Me dice de 1 vale 1 si la persona vive en el norte, 0 si no, y de 2, 1 si vive en el sur y 0 si no. En este caso, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir una trampa de variable dummy también, ¿no? Estoy incorporando a las dos variables dicotómicas en el modelo, ¿no? Podría ocurrir una trampa. Por esa razón, yo voy acá, lo voy a pasar, lo voy acá. Muy bien, entonces, profesor, antes de desarrollar así, la siguiente, profesor, ¿cómo podría yo conjugar entonces este modelo, o sea, la incorporación de variables dummy con la incorporación de explicativas, ¿no? Cuantitativas, que es lo convencional que vamos a estar trabajando? Entonces yo podría decir, ok, vamos a añadir al modelo, vamos a sobre esto, ¿no? Vamos a añadir al modelo, por ejemplo, esto, ¿no? En lugar de hacer ese modelo tan simple, de repente, profe, podría hacer esto. ¿Listo? Es un modelo donde tengo que el salario se explica por la educación, se explica por la experiencia y se explica por el sexo. ¿Correcto? Entonces, beta 1, profe, ¿cómo se le haría acá? ¿Cómo haría acá, profesor, eso? Beta 1 seguiría siendo lo mismo. Seguiría siendo el valor esperado del salario, dado que B1 es 1, ¿ok? Dado el nivel de educación y dada la experiencia. Ahora, esta experiencia, esta educación, va a ser la promedio, ¿ya? Menos el valor esperado del salario, dado que B1 igual a 0, la educación y la experiencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la interpretación de beta 1 va a seguir siendo la misma, ¿sí? O sea, va a seguir siendo que refleja la diferencia de salarios esperados, pero ceteris paribus, ¿no? Ceteris paribus el nivel de educación, ceteris paribus la experiencia. Obviamente, dado que el modelo lineal, esta regla se puede cumplir para la educación promedio y experiencia promedio, pero también se puede cumplir para cualquier nivel de educación. O sea, la educación que sea la misma acá y la experiencia que sea la misma acá. ¿Okay? Pero yo lo voy a plantear así, porque cuando se vea este tema en otros tópicos más avanzados,
cambia el salario por respecto únicamente del sexo de la persona, ceteris paribus el resto de variables. Muy bien. Ahora, una precisión sobre esto es que, si ustedes están viendo en esta notación nos dice que estamos incorporando una variable dicotómica como una variable generativa adicional, ¿cierto? Ya. Esa variable dicotómica, o sea, de dummy adicional, se le conoce también como dummy aditiva. ¿Por qué dummy aditiva? Porque se está adicionando de modelo de forma independiente. Lo que quiere decir, profesor, que hay otro tipo de dummy, sí. Y la dummy que vamos a incorporar, que lo voy a aclarar a continuación en un momento, es la dummy multiplicativa. Ya. Entonces, por eso viene este dibujito que está acá. Ese dibujito que está acá es un dibujito del modelo de la dummy aditiva. Que lo que te está diciendo es esto, mira. Está diciendo, es este modelito acá. Creo que ahí no está bien planteado, pero es este modelito acá. El E es experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto acá? Mira, te dice, mira, esta línea es la función de regresión poblacional de las mujeres y esta línea es de los varones. ¿Qué te dice esta línea? Te dice, mira, el salario esperado de los varones, si fuera más alto que las mujeres, estaría acá, y ese sería el salario esperado de las mujeres, de un nivel más bajo. ¿Ok? Pero el impacto marginal de la experiencia en el salario para ambos casos sería la misma. Por eso que tú ves acá la pendiente es la misma, el mismo beta 2. O sea, lo que quiere decir que cuando tú trabajas con un modelo, con una dummy aditiva, los impactos marginales de las explicativas cuantitativas son constantes, son las mismas, no varían. ¿Te das cuenta? O sea, puede que haya un cambio en el nivel del salario por efecto del sexo, ¿no?, de la dummy, pero el impacto marginal no cambia, ¿no? Y eso se puede ver como un paralelismo entre estas dos líneas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, ¿qué pasaría si un varón o una mujer gana más por experiencia? ¿No? La famosa desigualdad, ¿no?, salarial. Eso de ahí, profesor, sería un caso como este, por ejemplo, ¿no? Donde yo debería tener una pendiente diferente para el caso del varón o de la mujer. ¿No? Este gráfico, por ejemplo, me estaría retratando la desigualdad laboral entre el varón y la mujer. Porque lo que me estaría diciendo la línea de arriba del mayor pendiente es que en el esperado, por cada año adicional de experiencia, un varón gana más en comparación con la mujer. ¿Y cómo se recoge esto en el modelo? Si el modelo aditivo no lo puede hacer, se recoge así por forma. Se recogería así, bien. Lo de I, a 0, beta 1 de 1i, más beta 2 por E, cargo con otro color, más beta 3 de D1i multiplicada por T, más Q sub I. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que en el modelo aparezca una nueva dummy, ¿cierto? Pero esa dummy es una dummy que se está adicionando solita, sino es una dummy que se está multiplicando. Y esa dummy entonces va a recibir el nombre de dummy multiplicativa. Esta es una dummy multiplicativa. ¿Y por qué se adiciona esa dummy multiplicativa, profe? Por lo siguiente. Tú dices, a ver, hagamos de nuevo el ejercicio. Salario esperado cuando es un varón, supongamos que D es 1 cuando es varón. Salario esperado cuando D1 es 1. Ceteris paribus. ¿Eso qué sería? Sería beta 0, mi profe, más beta 1, mi profe, más beta 2, mi profe, por E, más beta 3 por E. ¿Cierto? O sea, el salario esperado sería 0, beta 1,
Y cuando es 0, ¿no? Lo mismo que decíamos hace un rato, sería beta 0 más, ¿algo más? Beta 2. Bueno. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia ahora entre salarios esperados? Ya no solamente viene por el nivel promedio, sino también por el cambio del impacto marginal. Ahora con la multiplicativa, lo que me dice es, cuando es varón, el impacto marginal de la experiencia sobre la educación, sobre el salario, es beta 2 más beta 3. Mientras que cuando era una mujer, el impacto marginal es solamente beta 2, reflejándose justamente en eso. ¿Okay? Entonces el tipo de variable Dami multiplicativa. ¿Okay? Ya fue un poquito del estado del arte. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Copia, por favor, para no quiero copia para comentar los demás pasos. Muy bien. Ya. Ahora, profe, interesante, ¿no? Interesante. Esas son entonces variantes que podemos hacer de la DAMI, del modelo con DAMI additiva y multiplicativa, pero para una variable de dos categorías, ¿no? El sexo, segundo. Así preguntas. ¿No? Pero imagínense qué se pasaría si tenemos una variable con más de dos categorías. Por ejemplo, la región, ¿no? Que sea Perú, la región sur, la región norte y la región centro. ¿Cómo sería en ese caso, no? O sea, ¿cómo se trabajaría una variable, una dicotómica en ese contexto? ¿Esto puedo borrar? ¿Cómo? Más que pronunciar, la pendiente, las pendientes pueden variar en este caso, dependiendo de más categorías. Entonces vamos a ver eso. Bien. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, supongamos que ahora el salario también depende de la región de procedencia. ¿Ya? Y podemos incluso jugar. ¿Qué pasaría? La desigualdad salarial se presenta más en el norte, en el centro, en el sur. Entonces también lo podríamos trabajar. ¿Por qué? Porque en ese caso tendría que haber variables multiplicativas entre las dicotómicas. Así vamos a ver. A ver, vamos a ver eso, pero obviamente no hoy día de frente, sino la siguiente clase. Lo que voy a ver hoy día es solamente la variable de múltiples categorías. Entonces vamos a poner aquí la variable de región. Pues tenemos tres categorías, ¿no? La región norte, la región centro y la región sur. ¿Okay? Cuando tú recoges data de una variable de varias categorías, cuando digo varias se refiere a más de dos, generalmente estas variables están codificadas, ¿no? Norte, por ejemplo, con 1, centro con 2 y sur con 3. Pero nosotros estamos hablando de dicotómicos, ¿no? O sea, variables con 0, variables con 1. Entonces lo que voy a hacer aquí, lo que voy a precisar primero aquí, es cómo se incorpora en el modelo una variable que tiene varias categorías y que están categorizadas como 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso de la siguiente forma. Vamos a hacer lo que se llama una codificación de la variable región. Bien, entonces yo puedo establecer acá, supongamos que yo tengo tres observaciones, 1, 2 y 3, o 4 observaciones, y tengo acá la procedencia de la observación 1. La observación 1 es una persona que vive en el norte, la segunda vive en el sur, la tercera también en el sur, y la última vive en el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, a ver, para estas 4 observaciones voy a recodificar su información. ¿Por qué? Porque en la data el primero va a ser como un registro de 1, el segundo va a ser como un registro de 3, el tercero como un registro de 3 y el último como un registro de 2.
a ser 1 cuando sea del centro y 0 en otro caso. Digo, ya, sería 1, 0, 0 y 0. Y la región 3 va a ser 1 cuando sea del sur y 0 en otro caso. O sea, este va del 1, este va del 1, este va del 0 y este va a ser 0. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Una recodificación de la variable original que está codificada como 1, 2 y 3 en 3 variables, cada una de ellas y con todo. Perfecto. Cada una de ellas y con todo. Muy bien. Y lo que viene ahora es qué es lo que vamos a hacer para incorporar esta variable dentro del modelo. ¿Ok? Incorporar esta variable dentro del modelo. Por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría ver la diferencia de salarios de acuerdo a la región de procedencia. Entonces, ¿cuántas regiones tengo? Tengo 3, ¿cierto? Pero yo le voy a preguntar primero lo siguiente. Mira, podría hacer esto acá. Ahora voy a mostrarles esto. Ok, mira. Podría hacer este modelito acá. Podría ser ese modelo. O sea, claro, estoy omitiendo toda la información de la diapositiva. Solo centrándome en las 4, ¿ok? Podría ser ese modelo. Es un modelo que tiene las 3 categorías que puedo evitar. ¿Y la trampa de las trampas? Allí habría trampa, ¿cierto? Habría trampa, perdón. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, utilizo esa lata de allá y le añado a la columna el intercepto, habría una colinealidad perfecta, generando que esté en la trampa de Davis. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer entonces si genera la trampa de Davis? Elimino una de las categorías que acabo de crear, estableciéndola como categoría base. ¿Ok? Entonces yo digo, ok, eso no lo puedo hacer, porque estarías en la trampa de la variable. Muérate una de ellas. O sea, si muérate significa no que la desaparezcas del análisis, sino que la establezco como base. ¿Ok? Y estableciendo a las otras dos categorías como categorías que se van a comparar con esa base. Profe, pero ¿por qué voy a la 1? ¿Por qué voy al norte? Yo soy del norte, voy al centro. Ya, podría ser también lo mismo. O sea, te puedes volar cualquiera de ellas. Pero la cosa es que nunca te olvides que esa categoría es la base. Profe, una pregunta. Cuando interpretes los parámetros de estas dos, la comparación también será respecto de la base. Y la respuesta es sí. Porque si tú calculas aquí beta 2, y con esto cierro, porque ya estamos cansados, eso sería la resta, como es este W, la PY, salario, wedge. Sería la resta del valor esperado cuando la región 2 vale 1, ¿no? Claro, nada más. Y que la región 2 vale 1, ¿qué significaría? Que la región 1 vale 0, ¿no? Menos. Creo que lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer así, ¿no? ¿Ya? Para hacerlo más fácil. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, lo hago así, ¿ya? ¿Cuál sería el valor esperado del salario si la región, la voy a poner así de frente, ¿ya? La región es centro, ¿no? ¿Ok? Bueno, si fuera centro, el salario esperado sería beta 0 más beta 2 y nada más, ¿cierto?
valor esperado, profesor, cuando la región es norte. ¿Sí o no que sería solo beta 0? ¿No? Entonces, profesor, beta 2 sería la diferencia del salario esperado cuando la región es centro respecto a cuando es norte. ¿Sí o no? ¿No? Y beta 3, profesor, de la misma forma, análogamente, sería la diferencia del salario esperado cuando la región del individuo es del sur respecto a cuando es ¿de dónde? ¿Cuál es la base? Del norte. O sea, B2 y B3, beta 2 y beta 3 también van a reflejar la diferencia de salarios esperados por el efecto de la región de procedencia. ¿No? ¿Y respecto a qué? Respecto a la categoría base. ¿Ok? Sí.